anda a subir más. Del 22, ese fragmento, hasta el 33, esa porción. Mateo 14, 22. Jesús anda sobre el mar. Demos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Amén. Amén. Sentarse. Gracias, Señor Jesucristo, te doy por la porción que tú me has dado. Gracias, Señor Jesucristo, por esta oportunidad. Pongo delante de ti, Señor, esta palabra que tú me has dado, que no sea yo. Señor, pon tu boca en mi boca, pon tus palabras en mis palabras, y sé tú, Espíritu Santo, con tu poder y con tu unción, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, el Señor me ponía sobre esto, tomando como ejemplo a Pedro en este mensaje. Pedro ha sido un ejemplo de personaje bíblico que ha estado entre dos fases, siempre entre el miedo y la fe, entre el atrevimiento, la duda, la impulsividad. Ha estado como en esos dos extremos, pero llegó a ser un apóstol firme, llegó en un punto en el que la presencia, el poder, el fuego, la unción del Espíritu Santo en Pedro eran tan fuertes que él se mantuvo firme, que se acabó esos miedos que Pedro tenía, y fue un apóstol muy caracterizado por esa unción, por ese poder de Dios con el que le usaba. La fe y el miedo son emociones que nos proyectan sobre el futuro, nos proyectan una perspectiva sobre lo que va a pasar. El miedo nos proyecta o nos hace una perspectiva sobre algo malo, sobre que algo malo va a pasar o está pasando, algo que no vemos. Y en la fe nos proyecta o nos da una perspectiva de algo bueno, de algo positivo. Pedro tuvo fe cuando comenzó a caminar sobre las aguas. El Señor Jesucristo le dijo: «Ven», y él se bajó y caminó sobre las aguas, obedeció en el primer instante. O también un acto de fe muy característico de Pedro fue su declaración. Cuando él declaró a Jesucristo, Jesucristo le preguntaba a los apóstoles: «¿Quién decís que soy?». Y Pedro dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Eso fue un paso muy importante de la fe de Pedro. Pero Pedro luego comenzó a hundirse y tuvo miedo. Tras los pocos y primeros pasos que tuvo, él vio el viento, ese viento que venía, y apartó su mirada de Jesús y empezó a tener miedo y comenzó a hundirse. Esto lo podemos también trasladar a la vida cristiana. Al comienzo de la vida cristiana es muy alegre, muy feliz, muy fácil, pero luego vienen los vientos, vienen las pruebas. ¿Qué es lo que pasa cuando vienen las pruebas? Muchos cristianos sienten que comienzan a hundirse, sienten a tener duda, a tener miedo, se tambalean en el Señor, ¿no? A lo largo del desarrollo, porque quitan también su mirada de Cristo. Cristo estaba enfrente, y si el Pedro lo que hizo es quitar la mirada de Cristo y la puso ¿qué? En sus capacidades y en el agua que se iba a caer, y en el viento, claro está. Otra de las fases del miedo es cuando él se preocupó excesivamente de las consecuencias que podría tener el declararse que él era discípulo de Cristo, porque a él le preguntaban que si él conocía a Cristo y le negó 3 veces. Como el Señor le dijo: «Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces». Y él tuvo miedo de qué podía pasar en esos tiempos. Y en la vida a veces declararse discípulo de Cristo, pueden apresarte, pueden darte una paliza. Quizás él tenía miedo, ahí también le invadió el miedo. El temor y el miedo, hermano y hermana, está relacionado con la falta de fe. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sobre el amor, que dice en 1 Juan 4:18: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo».
El temor lleva en sí castigo, porque dice en Proverbios 23:7 que tal es el pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Lo que pensamos muchas veces es lo que somos, es lo que ocurre. Si pensamos como Pedro, ¿qué hago? No puedo hacer nada, estoy en las aguas, viene el viento, soy incapaz, no puedo, esos pensamientos negativos, estamos creando derrota en nosotros y en los acontecimientos que tenemos enfrente. Olvidamos que no somos nosotros, que es Cristo dentro de ti y de mí quien hace las cosas, no eres tú en tu fuerza, es la fuerza, es el poder de Cristo quien maneja los asuntos. Y no somos lo que Dios nos llamó a ser, que nos llamó a Dios en su palabra, a ser príncipes y princesas del reino de Jehová, a ser coherederos, conquistadores, victoriosos y valientes. Dios siempre nos dice en su palabra que seamos esforzados y valientes, nos anima a que seamos esforzados y valientes y arrebatadores. El miedo echa a perder lo que la fe está a punto de alcanzar, porque quizás Pedro no estaba muy lejos de Jesucristo, se quedó a lo mejor a unos pasos de estar al lado de Jesucristo y lo echó a perder por el miedo, por esa falta de fe. ¿Qué habría pasado si Pedro quizás no hubiera tenido miedo y continuara caminando con su mirada puesta en Cristo? Que habría continuado caminando sobre las aguas, aunque ese viento azotara en contra suya. ¿Qué habría pasado si él se hubiera declarado como que él conocía a Jesucristo, que era discípulo de Cristo? Pese a que dijeran o quisieran hacer lo que hicieran, que seguramente Cristo se hubiera agradado mucho de él, porque a Cristo le gusta que demos testimonio de quién es él, que nos reconozcamos como sus hijos ante el mundo. Y Cristo le hubiera evitado que nada le hubiera ocurrido, le hubiera salvado de que nadie le hubiera hecho nada por eso. El miedo, el afán que a veces sentimos, quita la mirada de Cristo y la pone en nosotros mismos, como le pasó a Pedro, en nuestras propias capacidades, vamos a decir. La capacidad de Pedro para caminar sobre unas aguas con un viento en contra era nula, pero el poder de Cristo es ilimitado. El miedo al afán hace que se nos olvide que Cristo está y sigue ahí, porque a Pedro se le olvidó que Cristo estaba ahí mirándole, mirando, observando qué le pasaba, qué le podía pasar, si estaba triste, si estaba angustiado. Jesucristo seguía pendiente de Pedro, de todo lo que pasaba a su alrededor, de cuidarle, de sostenerle, de sacarle si se hundía. Pero él perdió su mirada de que Cristo estaba ahí, esa atención. Pero Jesús, a pesar de que Pedro era muy impulsivo, miedoso, inestable emocionalmente, nunca dejó de extender su mano sobre Pedro, nunca la dejó de extender para salvarle, para levantarle, cada vez que ese afán, que ese miedo le superaba y le dominaba. El por qué Pedro pasó a tener firmeza y fe de carácter, porque él fue un nuevo hombre en Cristo sin miedo. Si vemos luego el transcurso, el desarrollo de su vida, porque el Espíritu Santo tomó su lugar. El Espíritu Santo, Pedro fue muy ungido por el Espíritu Santo, estaba pleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo tenía total lugar en Pedro. ¿Y qué nos dice 2 Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dominio de nuestras emociones, templanza. Otros ejemplos de hombres de Dios que eran ungidos: Moisés, a pesar de que él vivía en el Antiguo Testamento, estaba lleno del Espíritu Santo, y esa valentía, ese dominio propio, esa llenura del Espíritu Santo le dio valentía cuando él estaba frente a un mar y unos enemigos egipcios atrás. Él en ese momento no clamó como Pedro, con que sálvame Dios, ni con incertidumbre. Él puso la vara como un acto de fe, mirando hacia adelante puso la vara y Dios hizo el resto, abriendo el mar. Elías también es otro ejemplo. Elías era un hombre muy ungido del Señor. Cuando él tuvo enfrente al ejército de Siria, que estaba en contra suya, esa fe, esa confianza y paz en el Señor, con esa paz en el Señor él veía al ejército de Dios a favor de Elías, que iba a pelear a favor de Elías. Sin embargo, tenemos a su discípulo Eliseo que estaba temeroso, ansioso. Él solamente veía a los enemigos, y aquellos eran dos, solamente en contra de un ejército sirio, y veía sus propias capacidades. Y eso le estaba cegando. El miedo ciega, hermana y hermana. El miedo estaba cegando a Eliseo de ver el respaldo de Dios, de ver el ejército de Dios a favor de ellos. Tuvo Elías que decirle: Señor, abre sus ojos para que él vea. Vivimos en tiempos de incertidumbre ahora. No sabemos qué van a ordenar los gobernantes en esta pandemia, en esta crisis, si va a haber otra catástrofe, un terremoto, qué va a pasar con la economía, con el empleo, si conseguiremos trabajo, si habrá otro virus, otra peste, no sabemos. Vivimos en incertidumbre. O incertidumbre también en nuestras propias luchas. Cada uno tiene su prueba, su circunstancia, su situación.
Pero el Señor nos dice hoy lo que le dice a Pedro: tened ánimo, soy yo, no temáis, ten ánimo, yo estoy como estaba con Pedro, estoy mirando si te caes, estoy mirando si viene el viento en contra tuya, sigo estando ahí, aunque tú no lo veas. Y no tengamos miedo también, el Señor decía que no tenemos que tener miedo de proclamarnos como discípulos de Él. Aunque en estos tiempos a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, declararse hijo de Dios es motivo de burla, motivo de que la gente se meta con uno, te increpen. El Señor nos anima también a que no tengamos miedo, como lo tuvo Pedro, de declarar que somos sus hijos, sus hijas, sus servidores. Como nos decía en Marcos 13:11, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Amén.